Vamos a iniciar, por favor. Les pido tomar asiento a los compañeros. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Sergio Mendoza García, titular de la Dirección Distrital 10, cabecera de demarcación en Venustiano Carranza, y junto con mi compañera licenciada Inés Guadalupe Hernández Ramírez, titular de la Dirección Distrital 11, seremos quien conduzcamos esta asamblea comunitaria informativa. Como persona moderadora, junto será la persona secretaria coanfitriona, la maestra Elia María Montiel Cañete. Siendo las 16:30 del 6 de noviembre del 2023, conforme a la convocatoria respectiva, da inicio la Asamblea Comunitaria Informativa en la demarcación territorial de Venustiano Carranza para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos a los presentes la más cordial bienvenida. Voy a solicitarle a la secretaria coanfitriona nos diga con la lista de asistencia quién nos acompaña, por favor, señora secretaria. Con gusto, maestro. Por parte de oficinas centrales del área de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos y Educación Cívica, Construcción de la Ciudadanía, la licenciada Guadalupe Porlo Herrera, jefa de la Unidad de Educación Cívica. Por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, Carla Tavira Martínez, analista, Magali Yanin Arellanes Martínez, analista. Por parte de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, Abel Rivera Fernández, analista de video. Por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Geoestadística y Geoestadística, Carlos Rodríguez Trinidad, analista. Y finalmente, el licenciado Pablo Telles, de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, él es director de Atención e Impugnación y Procedimientos Administrativos. ¿Es cuánto? No, perdón. Por parte de los pueblos y barrios, por parte de la Magdalena Michuca, nos acompaña Gerardo Gómez y Moisés Fernando Herrera. Por parte de Peñón de los Baños, Carmen Rodríguez Pérez y Laura Rodríguez Pérez. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. A continuación, le daré a unas indicaciones para llevar un buen desarrollo en esta asamblea. Como punto número 1, tenemos que durante el desarrollo de esta asamblea se les pide a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tome la palabra, salvo que se encuentren en el uso de la voz. Como punto número 2, para mayor fluidez y seguridad y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo levantando la mano en el punto número 5 del orden del día, del cual se refiere a la deliberación, reflexión y análisis de la información presentada. 3. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una por 3 minutos. 4. Para tener un control en los tiempos durante las intervenciones, se les indicará cuando el tiempo de intervención haya concurrido. 5. Se les informa que no habrá traducción a lengua de señas mexicanas por no contar el Instituto Electoral con suficiencia presupuestal para este concepto. 6. En su caso, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida a una lengua indígena si así se solicita por los representantes, en este caso porque los que están presentes.
7. Se recuerda que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la página de internet www.ism.mx en el micrositio llamado Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas. Señora secretaria, por favor, dé lectura al proyecto del orden del día. Claro. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, lectura del orden del día. Punto número 2, antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Punto número 3, presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4, aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Finalmente, punto número 5, deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Una vez que ya hemos desahogado el punto número 1 con la lectura del orden del día, pasaremos al punto número 2. Por favor, señora secretaria, proceda a continuar con el desahogo del orden del día. Con gusto. El segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Gracias. Ustedes van a ver unas láminas, las cuales van a expresar los antecedentes acerca de estas asambleas comunitarias informativas. A grosso modo, les explicaré nada más, no tienen que apuntar, las fechas en las cuales se realizaron los trabajos preparatorios para llevar a cabo esta asamblea informativa. Y vamos a concluir con 4 elementos, 4 puntos fundamentales que fueron ejes para poder llevar a cabo esta actividad, esta asamblea. Iniciamos con la lámina número 2, en donde nos explica, hay fechas del 2023 muy importantes, como ellas son, es julio y septiembre. En la 2023, en julio, tenemos el 19, en donde, ¿qué pasa? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una sentencia. Esta sentencia es la 56, en la cual resolvió vincular al Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que en materia de postulación de candidaturas, en este caso, de comunidades y pueblos indígenas, dé a conocer con oportunidad, por eso es que estamos aquí, para dar a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acción afirmativas. Posteriormente les mencionaremos qué son las medidas de acción afirmativas indígenas que se implementan en cada proceso electivo. No es la primera vez, se han hecho antes, en 2020, por ejemplo. Esta sentencia nos ordena a los 32 organismos públicos locales, a las OPLES, que nos llaman, y en este caso al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que en este mismo tema les comuniquemos a estos grupos de atención prioritaria cuáles son esas acciones afirmativas que le corresponden, y no solamente eso, sino también que les mencionemos cómo va a ser su implementación, ¿sí? En particular, la sentencia se precisa que se deberá dar prioridad a las asambleas generales comunitarias. Por eso es que convocamos con anticipación, 10 días de anticipación estuvimos convocándolos a ustedes por medio de perifoneo, de volantes, de trípticos, de carteles, por el WhatsApp, por publicaciones en nuestra página, etcétera, para que ustedes, para los que estuvieran interesados, pudieran acudir aquí a esta asamblea y pudieran disipar sus dudas.
Les decía que otra fecha importante, además de esto, es en septiembre. ¿Qué pasa el 10 de septiembre? Nuestro Consejo General de aquí del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿qué es lo que hace? Aprueba los lineamientos. ¿Cuáles son esos lineamientos? Bueno, son para la postulación de las candidaturas básicas que son jefe de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías. ¿En dónde? Aquí en la Ciudad de México. ¿Y de qué proceso? Del proceso que estamos viviendo, el local ordinario 2023-2024. Estos lineamientos son los que nos van a llevar a cabo, nos van a decir exactamente lo que queremos saber sobre estas acciones afirmativas. Después de este 10 de septiembre, ¿qué otra fecha es importante después de la aprobación de estos lineamientos? El 25 de septiembre, en donde el Consejo, a través del Acuerdo 94, expide los documentos siguientes para darle difusión a esta situación, que es un plan de trabajo. En este plan de trabajo, obviamente, es una programación de fechas, desde dónde va a iniciar y a dónde va a terminar estas fechas para poderles a ustedes notificar estas acciones afirmativas en materia de postulación para los casos de las candidaturas que se implementan en este proceso, en específico los pueblos y los barrios indígenas y todo, etc. Y se generó un folleto en donde algunos fueron pocos, pero se los hicimos llegar sobre todo a la gente que está liderando los pueblos de aquí de Venustiano Carranza. Y es un folleto y un tríptico en donde en el folleto se dice: conoce las acciones afirmativas, ¿sí? Y el tríptico también especifica la de conoce, pero es un tríptico más resumido acerca de las acciones afirmativas para los pueblos y barrios originarios y también para las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en las cuales están englobados ustedes. Y por último, son la expedición de acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Esos fueron los documentos básicos. Estos son los antecedentes. Hablemos del plan de trabajo. Como les decía, el plan de trabajo es para que en acatamiento a esa resolución del tribunal nosotros tengamos la programación para hacerles, la planeación para hacerles llegar y hacerles de conocimiento de ustedes todo lo que querían ustedes saber sobre las acciones afirmativas. Y entonces, el plan de trabajo no es más que una herramienta que utilizamos, en donde se habla cuestiones particulares y relativas a lo que nosotros le llamamos autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Se lo voy a volver a repetir. Dice autoadscripción calificada. Ya de por sí la autoadscripción suena medio difícil de entender, pero es más que adscribirme a un espacio, a un lugar. ¿Y quién lo va a adscribir? Pues yo, ¿no? Yo soy el que voy a decir: yo pertenezco al pueblo, barrio tal, ¿sí? Y yo lo voy a decir y por lo tanto me voy a autoadscribir. Pero cuando se llama calificada, es que alguien me lo tiene que calificar, ¿no? Alguien me tiene que decir: tengo que tener un documentito que, por ejemplo, si los líderes de las comunidades me piden un documentito en donde dice: sí, usted es originario y es del barrio y nos llevamos de a cuartos y toda la cosa, y usted, pues sí, es que ha asistido a los eventos, o sea, y hay una relatoría, hay una historia de su haber. Entonces me autoadscribo a ese espacio y
Cuando ya obtengo ese documentito o la validación de mis pares o de mis vecinos, entonces ya se vuelve calificada, ¿qué creen? O sea, es muy sencillo, ¿sí? Y entonces, de todos modos, vamos a continuar, esos son los antecedentes, para hacer más específico esta forma de qué es a lo que me estoy refiriendo. O sea, ¿cuáles son el cronograma de actividades? El que les mencionaba. Fijémonos ahí y estamos que a partir del 30 de octubre al 1 de diciembre se llevan a cabo la integración de elementos. ¿Para qué? Para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y su autoorganización, que son características propias, ¿no?, de los pueblos y barrios de aquí. Y esto es con el apoyo de instituciones acompañantes, o sea, el instituto no lo elaboró solo, sino que va con los especialistas y dice, bueno, ellos cómo funcionan, ¿no? Necesitamos saber, y eso se dieron del 30 de octubre al 1 de diciembre de 2023. Luego después tenemos las reuniones con partidos políticos. El 25 de noviembre de 2023 en el Consejo General, obviamente, hay partidos políticos representados. Y entonces se reunieron con ellos y dijeron, a ver, ¿cómo es esto de la aplicación? ¿Cómo se va a aplicar esta palabrita, ¿no? La autoascripción y la autoascripción calificada. Bueno, se habló acerca de la aplicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Vamos a ver también qué son estas acciones afirmativas. Suena bonito, pero yo diría, tengo dudas. Entonces vamos a hablar acerca de esto. A partir de la presentación, bueno, después se fue una integración y remisión del soporte documental para informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento de la resolución, que va a ser del 11 al 15 de diciembre de 2023. El plan de trabajo sigue del 11 al 15 de diciembre de 2023 con la presentación al Consejo General del Instituto del informe final del resultado de la comunicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es la cabecera de Venustiano Carranza la única que está haciendo estas asambleas, sino en todas las cabeceras están realizando esta actividad, de tal manera que se comunique a la población, a los pueblos y barrios, a todo lo que se sienta sociocultural, indígena o residentes de estas comunidades, se les comunique y entonces se va a presentar un informe final al instituto, al Consejo General. ¿Y para qué? Para que a partir de ese informe se dé seguimiento y atención a los temas, o sea, planteamientos o aspectos relevantes abordados durante las asambleas comunitarias informativas en relación con acciones afirmativas para el registro de candidaturas. Vamos a continuar, pero este es el antecedente básico. La orientación y la asesoría, de todos modos, aunque está ahí, nosotros se las podemos seguir dando, se las vamos a mandar a sus correos, se los vamos a mandar a sus WhatsApp, que es el Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con números 800-433-3222 y el número 55-26-52-1175. Señora Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Gracias, señora secretaria. En el tercer punto nos corresponde hablarse acerca de las acciones afirmativas que estábamos manejando para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Para este efecto, voy a solicitar
que el maestro Iván Chávez Hidalgo nos desarrolle y nos explique en este tercer punto, mediante algunas diapositivas, esta situación. Por favor, maestro Iván. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos. En esta parte de la exposición lo que vamos a abordar son precisamente les vamos a dar la información más relevante acerca de las acciones afirmativas que los partidos políticos están obligados a aplicar en el proceso electoral ordinario local 2023-2024. Vamos a abordar en específico esas acciones afirmativas que están enfocadas precisamente a todas las personas que forman parte de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. En esta primera parte vale la pena hacer una breve descripción de lo que es el proceso electoral ordinario. El proceso electoral, ustedes lo saben, es todo ese conjunto de actos que están mandatados, que están ordenados fundamentalmente, en primer lugar, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución Federal. En segundo lugar, por la Constitución Política de la Ciudad de México, nuestra Constitución local, y también por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ese es el marco regulatorio principal en el cual está mandatado el proceso electoral local ordinario. ¿Cuál es el objetivo de los procesos electorales? Pues es precisamente la renovación periódica de todos esos cargos, de todas esas posiciones de elección popular que tenemos que nosotros como ciudadanos elegir. Este proceso que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México es muy importante remarcarlo, es un proceso en el que participamos todos. Participan las instituciones electorales, participan los partidos políticos, participan las coaliciones, pero fundamentalmente participan las personas ciudadanas. Esto es fundamental remarcar. Ahora bien, en este proceso electoral se puede dividir en diferentes etapas. La primera de ellas, que es justamente la etapa en la que nos encontramos actualmente, es la etapa de la preparación de la elección. Es en esta etapa donde los partidos políticos tienen que llevar a cabo sus procesos internos de selección. Tienen que llevar a cabo sus precampañas, en las cuales van a elegir a las personas candidatas que van a postular. Una vez que llevan a cabo este proceso interno de selección, acuden al instituto precisamente para solicitar esa inscripción de esas personas que se van a postular a esos cargos. Es fundamental remarcar aquí que en esta etapa los partidos políticos tienen la responsabilidad de postular a personas que reflejen la diversidad de la sociedad, que reflejen esa pluralidad que tenemos en la sociedad, que postulen personas que estén comprometidas con sus comunidades. Esta parte es fundamental remarcar. Por supuesto, esta etapa, también es importante conocerlo, esta etapa del proceso interno de las precampañas es parte de la vida interna de cada uno de los partidos políticos. Es decir, el marco regulatorio en el que está este proceso de selección y de precampaña está en los estatutos internos que cada partido político se ha dado a sí mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los cargos que vamos a elegir en el actual proceso electoral local ordinario 2023-2024? ¿Cuáles son esos cargos por los que vamos a votar el próximo año? En primer lugar está la persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a elegir 66 diputaciones para el Congreso local de la Ciudad de México. De esas 66 diputaciones, 34 son por el principio de mayoría relativa. Dentro de esas 34 hay una diputación que es la diputación migrante, que es la que votan las personas originarias de la Ciudad de México que se encuentran en el exterior. Y tenemos 32 diputaciones por el principio de representación proporcional. Estas son las 66 diputaciones que vamos a elegir y que van a conformar el Congreso de la Ciudad de México. Y también vamos a elegir, por supuesto, a las 16 personas titulares de cada una de las alcaldías de nuestra ciudad.
cada alcaldía con su respectivo consejo. En ese sentido vamos a elegir 204 concejalías. De esas 204 concejalías, 121 serán por el principio de mayoría relativa y 83 por el principio de representación proporcional. Esto es lo que vamos a elegir en el actual proceso electoral local ordinario 2023-2024. Ahora bien, para el caso de las diputaciones y de las concejalías, los partidos políticos deben de postular fórmulas de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que postulen fórmulas de personas. Esto quiere decir que tienen que postular, tienen que registrar a una persona propietaria y a una persona suplente, exactamente. En el caso, esto es muy importante, en el caso de las acciones afirmativas, que es lo que vamos a abordar un poquito más adelante, en el caso de las acciones afirmativas, ambas personas, las dos personas que componen esa fórmula, tienen que pertenecer obligatoriamente al mismo grupo de atención prioritaria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Justamente se tiene este supuesto en el entendido de tratar de asegurar la representación de ese grupo en la toma de decisiones, en los puestos de elección popular. Porque en dado caso de que la persona propietaria no pueda ejercer el cargo por una determinada circunstancia, la persona suplente entra en su lugar, pero es una persona que forma parte de la misma comunidad o es una persona que forma parte del mismo grupo de atención prioritaria. Con esto aseguramos esa participación y aseguramos esa representación. Entonces, por eso es muy importante tener muy claridad que en el caso de diputaciones y concejalías, estas fórmulas tienen que estar compuestas por dos personas que formen parte del mismo grupo de atención. Muy bien. Ahora vamos a abordar este tema, que es el tema de las acciones afirmativas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las acciones afirmativas? Entonces aquí valdría la pena mencionar iniciar mencionando que a lo largo de la historia han existido personas o grupos que han sufrido injusticias, que han sufrido discriminación y que han sido situaciones que los han colocado en desventaja en diferentes ámbitos de la vida, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y por supuesto también en el ámbito político electoral. Por ejemplo, en otros momentos han existido barreras para que las personas adultas mayores ejerzan su voto, por ejemplo. O por ejemplo han existido también barreras para que las mujeres puedan acceder a candidaturas dentro de los partidos políticos. Y también históricamente han existido barreras para que sean reconocidas, por ejemplo, las instituciones tradicionales de los pueblos, de las comunidades, de los barrios originarios. Entonces, es aquí cuando los tres niveles de gobierno, las instituciones públicas, desarrollan estrategias para tratar de reducir justamente esas desventajas, para tratar de reducir justamente esas barreras. Son a ese grupo de acciones, a ese grupo de estrategias a las que se le denominan acciones afirmativas y que tienen justamente ese objetivo, tratar de generar un ambiente más inclusivo, de tratar de generar un ambiente más justo, donde realmente tengan acceso todos los grupos prioritarios que durante mucho tiempo han sido excluidos de la toma de decisiones o de los puestos de representación. Esta parte es fundamental y justamente a esto nos referimos cuando hablamos de acciones afirmativas y que además las podemos observar en diferentes ámbitos, como les mencionaba, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde se han implementado acciones afirmativas, por ejemplo, para reducir la inequidad que todavía existe, por ejemplo, entre hombres y mujeres. En el ámbito electoral pueden ser acciones tan sencillas como, por ejemplo, darle prioridad en la fila de votación el día de la elección a las personas adultas mayores, pero también pueden ser muy complejas, como, por ejemplo, asegurar que los partidos políticos postulen al mismo número de hombres que de mujeres. ¿Sí me explicó? Entonces, este es el tipo de acciones afirmativas a las que nos referimos. Hasta aquí el tema introductorio. Le doy la palabra a maestro. Gracias, maestro Iván. Hemos agotado este punto del orden del día. Señor secretario, por favor, continúe con el desarrollo.
Gracias, señora secretaria. Como iniciamos, les mencioné que se generaron unos lineamientos y esos fueron aprobados a través del acuerdo. Acuérdense de las fechas, julio, septiembre, no exactamente el día, pero sí para que tengamos un marco de referencia. Ahorita lo que vamos a abordar son aspectos de esos lineamientos que tenemos nosotros que considerar. Y de nueva cuenta voy a pedirle por favor al maestro Iván Chávez Hidalgo que nos ilustre con su exposición en este punto. Por favor, maestro Iván. Muy bien, vamos a dar entonces continuidad al tema, justamente respecto a la aplicación de las acciones afirmativas dentro del proceso electoral ordinario 2023-2024. Es lo que nos mencionan los lineamientos. Estos se tienen que desarrollar a partir de diferentes etapas. La primera de ellas tiene que ver con la identificación de cuáles son esos grupos de atención prioritaria, grupos que están establecidos en el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. ¿Cuáles son? Aquí los pueden ustedes observar. Son las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. También tiene que ver con las personas de la diversidad sexual y de género, las personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y las personas del sector de los adultos mayores. Estos son los sectores de atención prioritaria que están reconocidos en el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Regresamos todavía. En esta primera etapa justamente consiste en identificar quiénes son estos grupos de atención prioritaria. En etapas subsecuentes, lo que se tiene que hacer ahora es identificar cuáles son las personas que se ostentan dentro de estos grupos de atención prioritaria para poder incluirlos en los procesos de selección y en las etapas justamente en los procesos internos de los partidos que veíamos, precisamente para la selección de esos candidatos. Esa sería la segunda etapa de aplicación justamente de estos lineamientos en cuanto a los sectores de atención prioritaria. Esto naturalmente tiene que realizarse antes del inicio de las precampañas, que por ejemplo en el caso de las diputaciones y de las alcaldías están por inician el próximo 25 de noviembre y durarán 40 días hasta el 3 de enero de 2024. En el caso de la jefatura ya iniciaron el día de ayer, pero en el caso de las alcaldías y de las diputaciones comenzarán esas precampañas el próximo 25 de noviembre. Muy bien, ahora sí a la siguiente. ¿Qué es lo que nos dicen los lineamientos? Lo que nos dicen es que los partidos políticos están obligados a postular, en el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, tienen que postular al menos una fórmula de personas que estén consideradas dentro de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Cuando menos una fórmula, eso es lo que nos señalan los lineamientos. En el caso de las diputaciones por representación proporcional, están obligados a presentar una fórmula de candidatos o candidatas de alguno de los grupos de atención prioritaria que acabamos de ver. Mismo caso para la postulación de concejalías. Al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria por planilla en cada una de las alcaldías. Esto es lo que nos marcan los lineamientos, esto es a lo que están obligados los partidos políticos en el actual proceso electoral local ordinario. Muy bien, ahora vamos a entrarle al tema de la autoadscripción calificada. ¿Qué quiere decir esto de la autoadscripción calificada? En términos generales podemos decir que la autoadscripción, como lo mencionaba ya el maestro Isaac, tiene que ver con que basta con que yo me sienta perteneciente, con que yo me considere parte de una comunidad, de un pueblo originario, de una comunidad indígena, para poder buscar una candidatura como parte de estos grupos de atención prioritaria. En términos generales es lo que nos habla la autoadscripción. Yo me siento parte del pueblo de Peñón de los Baños o de la Magdalena
Entonces yo puedo, como yo me ostento, yo puedo buscar esa candidatura. Sin embargo, cuando hablamos de autoadscripción calificada, quiere decir que el partido que postula tiene la obligación de comprobar que esa autoadscripción es verídica, que esa autoadscripción es real, y lo va a hacer a través de pruebas documentadas, que lo que tienen que hacer es avalar justamente el vínculo que yo estoy mencionando, tiene que avalar el vínculo de mi candidatura y que realmente formo parte de la vida política y de la vida cultural de esa comunidad. ¿Sí me explicó? De esto hablamos cuando nos referimos a la autoadscripción calificada, y no tiene otro objetivo que asegurar justamente la legitimidad de esas candidaturas, que efectivamente las personas que se ostentan formen parte de la comunidad, que son personas que van a trabajar por ella, que van a velar por sus intereses y que realmente surgieron de esas instancias. Esto es muy importante. De esto hablamos cuando nos referimos a la autoadscripción calificada. Muy bien. Ahora, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro convertir esa autoadscripción genérica a convertirla en una autoadscripción calificada? Lo que nos marcan los lineamientos es que estos son algunas de las opciones enunciativas, no limitativas, de los documentos que se pueden utilizar, presentar precisamente para avalar esa autoadscripción. Se los menciono de una forma muy general. Cualquier documento que avale, por ejemplo, que yo soy autoridad tradicional. ¿Sí? Una constancia, por ejemplo, expedida por la autoridad tradicional de la Magdalena, que acredite que efectivamente yo formo parte de esa comunidad. Ese es otro ejemplo. Un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen mi pertenencia. Comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales, comprobantes que realmente avalen que yo he participado, por ejemplo, en la organización de los eventos tradicionales y el Premio de los Bailes, por ejemplo. Estos son algunos, solamente algunos, no son todos, son algunos de los documentos que se pueden utilizar precisamente para comprobar esa autoadscripción. Es muy importante que ustedes sepan que toda esta documentación va a ser pública. Todo esto se va a publicar en una plataforma que se le denomina Candidatos y Candidatas Conóceles. Como ustedes saben, todas las candidaturas, y más aquellas que se ostentan, que están a partir de las acciones afirmativas, tienen el derecho a ser difundidas, ya que todas y todos conozcamos esas candidaturas. Para esto se hace uso de muchos medios. Uno de ellos muy importante del que queremos platicar es este sistema, se los repito, es el sistema Candidatos, Candidatas, Conóceles. Es una plataforma que lo que va a hacer es concentrar toda la ficha curricular de todas las personas candidatas a los cargos de elección popular. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en esa plataforma? Vamos a poder, por ejemplo, encontrar la fotografía de las personas, su semblanza laboral, su semblanza profesional. Vamos a poder incluso establecer, va a haber medios de contacto, y para términos de lo que estamos platicando aquí, también vamos a poder darnos cuenta, conocer, investigar, informarnos sobre cuáles son los candidatos y candidatas que se están postulando a cargos de elección popular a través de la acción afirmativa. ¿Por qué consideramos que esto es muy importante? Porque este es un ejercicio de transparencia donde todas y todos vamos a poder verificar y saber quién se está postulando, por ejemplo, por un determinado pueblo, barrio originario o comunidad indígena. Y vamos a poder verificar justamente que esa acción afirmativa, que esa autoadscripción calificada se está aplicando de manera correcta, porque vamos a poder ingresar y ver toda la información. Este es un sistema muy interesante, muy importante. Ya lo pueden consultar, ya está funcionando. La dirección ahí la tienen, está muy chiquito, pero es https://diagonal, es candidaturas.ine.mx. Si le meten en Google así, candidaturas.ine.mx, o si le ponen como se llama el nombre, Candidatas y Candidatos Conóceles,
les arroja el primer resultado, les va a arrojar la página del Instituto Nacional Electoral, donde pueden consultar toda esta información. Esto nos va a permitir, pues, en términos generales, pues, practicar un voto informado, ¿no? Porque vamos a poder conocer realmente quiénes están postulando y conocer con detalle la semblanza, la trayectoria de las personas que buscan representarnos, pero también vamos a poder darle seguimiento, incluso vigilancia, a la aplicación de las acciones afirmativas y a los ejercicios de autoascripción calificada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también esta plataforma nos va a permitir obtener información para saber qué hacer, por ejemplo, en caso, la que sigue por favor, Samuel, ¿qué hago si yo detecto justamente a través de este ejercicio de información que hay personas que se están ostentando como parte de un pueblo, barrio originario o comunidad indígena sin serlo? ¿Cuál es el recurso al que yo puedo acudir para justamente denunciar esta situación? ¿Qué es lo que nos dicen los lineamientos? Que podemos recurrir a un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Este es un mecanismo que nos permite establecer un juicio porque se están vulnerando nuestros derechos político-electorales. Entonces, ¿quiénes son los responsables de darles acompañamiento para la presentación de este juicio? Nosotros, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que será la instancia última que decidirá, a través de toda la información que pueda recabar, precisamente tomar una decisión respecto a estos casos, por ejemplo, que pueden llegar a darse, ¿no? De una persona, por ejemplo, que se está ostentando como parte de una comunidad sin serlo. Entonces, este es el mecanismo que los lineamientos ponen a nuestro alcance para que podamos vigilar y, en dado caso, denunciar o proteger ese derecho que nosotros tenemos. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan este mecanismo que se llama así, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía. Muy bien, me parece que es todo. Les agradezco muchísimo. Gracias, maestro Iván. Una vez agotado este punto del orden del día, por favor, señora secretaria, continuemos con el desahogo. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y análisis de la información presentada. ¿Es cuánto? Gracias, señora secretaria. Aquí voy a hacer uso para que los compañeros del instituto que nos acompañan y con sus doctos conocimientos también puedan intervenir para dejarles a ustedes claro toda esta situación que estamos manejando en las diapositivas y todo lo que hemos transmitido o tratado de transmitir. Parece sencillo, sin embargo no lo es. Voy a iniciar esta deliberación también ejemplo para dar pie a que nuestro compañero de asociaciones políticas o si el de jurídico quiere intervenir o cualquiera de nuestros compañeros quieran intervenir, pues yo les voy a agradecer que formen parte de esta deliberación. Ejemplo, les menciono en forma sucinta, voy a establecer, el señor Fernando, como puede ser cualquiera de ustedes, nosotros los conocemos, sabemos que son representantes de los pueblos, los invitamos, los tenemos registrados, etcétera. Y ahí dice, bueno, pues ustedes se van a hacer su autoascripción calificada, entonces que se van a hacer su propio escrito, diciendo yo, Fernando, doy fe de que soy esto. Recordemos bien algo bien importante. Sí, ahorita les abro el debate para ustedes, porque recordemos que lo primero que necesito yo es considerarme dentro de este sector. Después, generar o dar la documental del vínculo, ¿no? Del vínculo de que sea cierto. Y para documentar este vínculo está bien sencillo. Dice, lo primero que necesitas es cualquier documento. Pero pues obviamente cualquier documento que avale que eres autoridad tradicional, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo puedo ser del Copaco, de Magdalena, y no ser autoridad tradicional, o viceversa, ¿no? Todo puede suceder. Constancias expedidas por alguna autoridad tradicional, o sea, quiere decir que
nosotros reconocemos que el señor Fernando, perdón que lo tome como ejemplo, es autoridad tradicional y él va a poder expedir sin ningún problema a todos los que considere que son parte étnica de su pueblo, pues esta constancia, ¿no? Luego, puede ser que no me la quiso dar Fernando, pero pues los habitantes, los de ahí, consideraron que sí es cierto, porque me ven trabajando y yo ya no tengo que ir porque a lo mejor al señor Fernando le caigo mal, ¿sí? No quiere a los peloncitos, a los morenitos, entonces dice, no, a usted no le voy a pedir nada. Y entonces puedo ir con la comunidad y finalmente hay comprobantes, ¿no? Que yo participo en los eventos. A mí me dejan que haga alguna actividad de los eventos que son tradicionales en mi comunidad, en este caso. Entonces, es fácil, ¿no? Más fácil no puede ser. Entonces, me siento y además, en este caso, obtengo el vínculo documental. Ahora, si ya obtuve esa candidatura porque fui al partido político y le dije, mira, yo puedo ser el que cubra tu cuota, ¿sí? Porque no es de que si quiere o no quiere. Lo tiene que cubrir con alguno de ustedes, con alguno de los pueblos, ¿sí? En este caso, en específico, como ya se estableció en la asamblea informativa. ¿Y qué es lo que yo tengo? ¿Qué potestad tengo? Bueno, pues yo tengo que aparecer en esos candidatos, ¿no? Virtualmente puedo revisar en donde el compañero dijo, miren, aquí en el INE vienen los candidatos y yo puedo revisar. Y de repente encuentro al señor Jorge y dicen, pues este está de candidato para nuestro pueblo, de nuestro barrio, pero él ni lo conocemos, ni se presenta, ni nada de esto. Entonces no nos deja esta cuestión preliminar que nosotros estamos mencionando, no los deja en estado de indefensión, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues tienes el derecho a decir, bueno, pues el señor no es del barrio. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Para identificar quiénes son los representantes de sus pueblos y sus barrios ha sido difícil, ¿no? Y cada vez se han ido afortunadamente sumando más, porque es como siempre, no trabajan pocos y muchos son los que se cuelgan el saco. Y dicen, no, pues espérate, no, porque tú eres, yo soy apartidista, pero pues esta vez sí quiero participar. Entonces, esta situación nos pone en una situación muy afirmativa para nuestros casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos están estableciendo que los partidos tienen que postular, pero yo tengo la oportunidad de acercarme al partido. El partido no va a llegar y me va a decir, oye, tú quieres ser, oye, tú esto. Nosotros, ustedes pueden hacer y llegar y hacer esa gestión. Bien, abro el debate y sobre todo quisiera darle la palabra a nuestros compañeros, no sé si quiere intervenir de asociaciones políticas, no sé quién vino de asociaciones, ¿no vino? Sí, yo les invitaría porque, miren, les presento a las personas que tienen una difícil tarea, revisar y que la verdad es que los seres humanos comunes y corrientes como nosotros muchas veces no sabemos ni cómo llenar un formulario, esa es la verdad. Y entonces ellas se enfrentan a muchas de este tipo de situaciones. Yo me gustaría darles la palabra para cualquiera de ustedes y que nos oriente más que nada a los presentes, porque ellos son representantes de sus pueblos y es seguro que quiero que baje la información de la manera más fidedigna, ¿sí? Que no haya barreras. Entonces, empezamos con nuestras compañeras, si ustedes me permiten, para ya pasar a sus preguntas.
Sí, bueno, ahí está. Buenas tardes, yo soy Magali Arellanes, soy de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Bueno, explicó muy bien mi compañero. Pues algunas cuestiones yo creo que importantes para que ustedes tengan pues más información. No, para que tengan pertenecen a estos grupos, tienen derechos. Es importante mencionar que derivados de la sentencia de la Sala Superior que se mencionó, nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos buscando que se implementen estas acciones afirmativas y que ustedes tengan el conocimiento para poder participar. Porque es importante que estos grupos de atención prioritaria sepan esto, porque muchas veces es importante tener presente que los partidos políticos están obligados a postular, al menos, ya lo dijo mi compañero, para diputaciones de MR una fórmula. Esta fórmula tiene que pertenecer a comunidades, barrios o pueblos indígenas, pero con algo específicamente importante, lo que dijo mi compañero, la autoscripción calificada, porque ¿qué se hace o se hacía antes? Que se ponían a personas que no representan a los grupos, que no representan a su comunidad y que no conocen a la comunidad. Por eso es importante saber que estos documentos que se les solicita, el partido político tiene que presentarlos para que sea legítimo y que sea real, que ustedes pertenecen, quien quiera participar y que quieran postular, para que lo postulen como candidato y así puedan realmente ser representantes de la comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder ir cerrando estas brechas, estas desigualdades que se han tenido de estos grupos. Es importante saber y tener en cuenta que los partidos políticos son los que están obligados. Ustedes, como lo mencionaron, pues pueden acercarse al partido político que ustedes quieran y quizás hacer del conocimiento que quieren participar. Si son afiliados a algún partido político, también es un derecho que ustedes tienen como militantes, pero ya depende de cada uno de ustedes. Es importante que participen, que se adentren en este procedimiento, que se quiera hacer este mecanismo para que realmente las personas que pertenezcan pues puedan tener acceso a un cargo público y puedan tener representatividad de sus comunidades. Como ya se mencionó, pues algunos aspectos pues, de estas fórmulas, tanto de diputaciones como de concejalías, pues tienen que estar tanto propietario como suplente, pertenecer a estos grupos de atención prioritaria. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, pues pueden acercarse a nosotros, estamos para orientarlos y estamos abiertos para todo. Gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más desea? Entonces, dado que ya les agradecemos mucho la intervención de nuestras compañeras. Entonces, abrimos a ustedes, que son los interesados, para ver si tienen alguna duda sobre el particular. Si la información que les dimos es suficiente. Bueno, sí es suficiente y yo quiero hacerle una pregunta. Aquí, por lo que comentan, siempre va a haber un representante de mi pueblo o de los pueblos que están en mi alcaldía, porque cualquier partido político tiene que ganar de ellos y tiene que quedar, profeso siempre un representante de los pueblos, a partir de esta elección que viene, ¿no? Eso ya debe quedar así. Exactamente. Yo tengo
siempre ha sido mi inquietud, ¿por qué alinearme a un partido político si yo no tengo ningún sentido hacia un partido político? ¿Por qué tengo que inscribirme con alguien? ¿O por qué me tienen que dar esa potestad? Si yo no quisiera ser, como un candidato independiente, ¿no se puede? Sí, pero ya pasaron para ser candidato sin partido, ya pasaron las fechas. La convocatoria se emitió el 7 de agosto y usted tenía para participar como diputado o alcalde hasta el día 27 de octubre. Como diputado o alcalde. Jefatura ya pasó. Es que las alcaldías se conforman por alcalde y sus concejales. Entonces tienen hasta esa fecha. Tuvieron hasta el 27 de octubre para participar esa es otra opción que ustedes tienen. Se difundió desde el 7 de agosto, tuvieron 81 días para poder hacer el procedimiento, y esa es otra opción. Ahorita esto es en acatamiento a una resolución de sala superior. ¿Para qué? Para implementar estos mecanismos y que puedan participar efectivamente las personas que pertenezcan a estos grupos, pero que un partido los postule, porque ustedes pueden participar siendo candidatos independientes. Sí, pero ya se pasó el tiempo. Sí, o sea, sí tienen dos opciones. Sí, ahorita la baraja que me deja es que sea con un partido político. Ya no hay. Sí, ¿no? ya pasó el tiempo. Por X cosas. Otra pregunta, por ejemplo, tú comentas que ya se debería haber esto registrado, ¿no? ¿Cómo podemos saber si alguien se registró como candidato del pueblo? Independiente. Como se postularon O sea, lo que tú comentaste como es acciones que afirmativas. alcaldías y concejales ya fueron Diputados. ya designaron a sus personas, ¿no? Se inscribieron ya como independientes hasta al 27 de octubre, fue el viernes hasta las 11:59. Lo que nos dice, ¿cómo podemos saber quién se inscribió por nuestro pueblo de esas personas? Hasta que salga solamente se inscribieron de la alcaldía Miguel Hidalgo, Iztacalco e Iztapalapa. Entonces el Consejo General aprobó 2 acuerdos y en esos acuerdos están los nombres de los concejales y del titular, bueno, el que quiera aspirar a ser titular de alcaldía. Entonces si quieren ver los datos de no se ha agotado los minutos, por eso ustedes. Sí, perdón. Pero permítanme, ya espérense que es hasta 3 veces, recuerden. Le vamos a dar la palabra ahorita al compañero del jurídico para que nos exponga un poquito más acerca de esto. Por favor. Buenas tardes. Buenas Pablo. tardes. A ver, vamos a componer un poquito esto. Se inscribieron para alcaldes, junto con sus concejales, las alcaldías, pero no quiere decir que sean del pueblo, ¿eh? Son personas ciudadanas que dijeron, quiero participar como aspirante a candidatura sin partido, no pertenezco a un pueblo, pertenezco a la demarcación territorial, tengo derecho, y reuní los requisitos, Consejo General me otorgó el registro como aspirante a candidato sin partido, y ahora viene la etapa de juntar firmas, un número determinado de firmas. Si logro juntar esas firmas, podré tener la calidad de candidato sin partido, pero no quiere decir que sea del pueblo, puede ser cualquier persona, para ir aclarando. O sea, no es que ya se haya registrado un pueblo, no es que se haya registrado, no, son ciudadanos. Si pertenecen o no a un pueblo, en su momento se hará saber, pero hasta ahorita lo que tenemos nosotros conocimiento son ciudadanos. ¿Qué alcaldías, perdón? Es Magali, Miguel Hidalgo, Iztapalapa e Iztacalco. e Iztacalco. Bien, con hecha esta aclaración, ¿creen que la información que les hemos dado ha sido suficiente? De todos modos, les damos pueden seguir consultando sobre el proceso electoral en nuestra página. Ustedes ya la conocen, en donde viene la Constitución, la Ley General de Instituciones Institucionales, la de partidos políticos, el reglamento de elecciones, el código de instituciones institucionales en este caso de la Ciudad de México, y ahí pueden ver cuestiones legales y nos ponemos y seguimos poniendo a su disposición, por favor, maestro. Orientación y asesoría en el CIPILCM, Centro de Información
ahorita es suficiente con la información que les hemos dado acerca de que, además de que estamos abiertos, obviamente, somos un canal abierto y de atención personalizada a ustedes en estos números que ya ustedes los conocen, pero que lo estamos haciendo para grabación. ¿Ustedes consideran que es suficiente la información que les hemos otorgado? Sí. Bien, yo no, porque quiero adicionar unos pasos para que quede en grabación. ¿Qué sucede cuando yo estoy viendo que alguien utilizo el recurso, mi protección de mis derechos políticos y electorales? ¿Qué es los pasos que tengo que seguir? ¿Qué es lo que siempre sucede? ¿Qué hago? ¿Acudo al instituto? ¿Qué pasos debo seguir para solicitar un juicio? Entonces, sí, tenemos, no, yo ahorita los estoy orientando para que quede también por ahí. Dice, bueno, sí, luego ¿qué hago? No, pues nada más paso al instituto. Lo que dice aquí, la regla de oro, es que tenemos que tener esta situación por escrito. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante la autoridad electoral. Siempre por escrito. O sea, siempre también tenemos que poner nuestro nombre en nuestro domicilio. Son las vértebras de lo que vamos a desarrollar con nuestro juicio. Si no, luego nos desechan porque no hay esta información. Esto es genérico. En caso de que no pueda acreditarte como autoridad, como parte promovente, acompañará la documentación necesaria para hacerlo. La parte promovente es quien comparece con carácter de representante legítimo. Como usted dice, yo soy el representante legítimo. No hay. ¿Sí? Entonces, usted tiene que acreditar esto. Indicar de manera expresa qué acto o resolución impugna. ¿Sí? Porque no puede decir es que me cayó mal. Es que el Señor no lo conoce. Tenemos que ver. Tenemos que ver qué acto o resolución. A lo mejor ni es candidato, a lo mejor es un homónimo, no lo sé. Hay muchas cosas que han sucedido. Dice, tenemos que mencionar de manera expresa, clara y precisa los hechos, ¿sí? Por los cuales estoy llevando a cabo este proceso. Todos los hechos perfectamente. Les digo porque nuestros compañeros se enfrentan siempre a muchas situaciones y nosotros la queja está muy deficiente. Entonces, esto es una cuestión mínima. Tenemos que ofrecer lo que aportamos dentro de los plazos legales. O sea, si nos pasamos de plazos, debemos de saber en qué plazos estamos. Porque ya se nos pasó y ya no pudimos impugnar. Y llegamos después de las 12, ¿qué cree? Pues ya nos pudo decir, estar atentos siempre a esos plazos legales. ¿Sí? Estamos a sus órdenes para ayudarlos a hacer caso de esto. Y siempre hacer su firma con su escrito y obviamente con huella digital, que ya no se nos usa, pero siempre es su escrito. Estos son los 7 pasos que nos mencionan dentro de esos lineamientos, dentro de estas situaciones que nos generaron, para que ustedes no estén en estado de indefensión. ¿Sí? Esto, quiero terminar con esto, quise cerrar con esta situación para dejarles también, en caso de que requieran más información sobre esos aspectos, nuestros compañeros del jurídico también, aunque no son juez y parte, pero siempre, aunque no sufren sufren la queja de manera personal, aunque no es obligada, pero siempre están a nuestra disposición, siempre trabajando para el bien de ustedes. ¿Sí? Entonces, si todo está ya completo y ya la pregunta está contestada, que tienen toda la información, por favor, señora secretaria, pasemos al siguiente punto del orden del día. Les comunico que la grabación de esta asamblea en audio o video, en su caso se publicará y estará disponible en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas
Agradezco a nuestros compañeros, al personal que intervino, que nos acompañó y que proporcionó orientación y asesoría técnica a la realización de esta asamblea y a las personas asistentes, sobre todo a los pueblos, los representantes por su participación. Si no hay más intervenciones, hacer este último punto listado en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 horas con 34 minutos de la misma fecha, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa. Gracias por su asistencia, muy buenas tardes. Y siempre me despido con ustedes con un aplauso.